Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Somos del grupo 307 Carrera Informática. El día de hoy les venimos a explicar lo que es el tema del reino fungi. Bastante interesante, ¿verdad? En el equipo nos acompaña nuestro compañero Emma Hernández Mendoza, Hey, ¿qué tal? nuestro compañero Oscar Adair Suárez Lagunes Buenas, buenas. y su servidora María del Sol Zamberón Matos. Pues bien, comencemos. Pero, ¿qué es el reino fungi? Bien, el reino fungi es básicamente el reino de los hongos. El término fungi deriva de lo que es el latín fungus, que significa hongo. A los miembros de este reino se les conoce como, por ejemplo, los mohos, las levaduras, las setas, etc. Los organismos de este reino presentan características diferentes para que los diferencien entre vegetales, plantas y demás organismos. Un dato interesante es que este reino no había sido denominado sino hasta el año de 1968. A continuación, mi compañero Emma les dará un poco más de información. Las características generales del reino fungi es que son unicelulares y pluricelulares, seres vivos sin clorofilia, heterótrofos, saprofíticos o parásitos, con reproducción asexual y sexual. La reproducción mayormente se da por esporas, presenta pared celular y cuerpo representado por micelo, conjunto de filamentos tubulares densamente ramificados. Cada filamento se llama hifa. Además de que eso llega a invadir todo el ambiente, o bueno, gran parte de esto, ya que no todos. Porque, por así decirlo, los hongos habitan en lugares donde haya mayor humedad y animales muertos o cadáveres, así como insectos, para que estos se puedan alimentar de estos, como si fuera algún tipo de buitre. Además, estos se encuentran en el agua, mayormente en el agua dulce que en la salada. Y eso sería todo de mi parte. Bastante interesante. A continuación, mi compañero Oscar les dará un poco más de información sobre este reino. Hola, buenas. Yo les voy a hablar sobre las 6 especies que pueden existir en el reino fungi. En el reino fungi existen más de 6 especies. Ahorita les voy a contar y les voy a hablar sobre unas. Vamos a empezar con las levaduras. Las levaduras son frecuentemente unicelulares y microscópicas, y existen más de 500 especies descubiertas de levaduras en la naturaleza. La siguiente de la que les voy a hablar va a ser los mohos. Los mohos son hongos muy comunes distribuidos por todo el mundo. Su cuerpo se caracteriza por formar hilos o filamentos en forma de tubo, que se conocen como micelio. Se reproducen a través de esporas que se esparcen fácilmente por el aire. También están las setas. El término seta se aplica popularmente a los cuerpos fructíferos del hongo del subfilo Agaricomycotina en el filo. El cuerpo fructífero de las setas se caracterizan por presentar un pie o talo y un sombrero o sombrilla. Estos se desarrollan a partir de un micelio que se extiende en el suelo. Estos cuerpos están construidos por hifas. También existen los hongos comestibles. Dentro de las setas encontramos algunas especies que pueden ser cultivadas bajo condiciones específicas. Esto facilita su comercialización y distribución. Los más famosos son los champiñones. También existen los hongos alucinógenos. Algunas civilizaciones antiguas descubrieron en cierto tipo de hongos propiedades alucinógenas que empezaron a utilizar para rituales espirituales. Las especies más empleadas pertenecen a los géneros Psilocybe, Conocibe y Panaleulus. A estos hongos también se les conoce como hongos voladores por la sensación que provocan al consumirlos. También tenemos los hongos venenosos. Muchas de las setas que crecen silvestres en los bosques tienen efectos nocivos cuando son ingeridos. Poseen unas toxinas llamadas amanitinas que en muy pequeñas dosis son letales. Eso sería todo de mi parte. Bastante interesante también lo que nos comparte el compañero Oscar. ¿Alguno de ustedes tiene algún dato interesante, compañeros? Por mi parte, son dos datos interesantes, y es que en la cultura de Asia normalmente se ocupan los hongos como medios medicinales. Además, que en Estados Unidos hay un hongo que aterra a la población, o bueno, parte de los científicos, ya que es un hongo que, por así decirlo, es un parásito que secuestra el sistema nervioso de las hormigas.
hormigas que están buscando en busca de alimento en algún tronco donde su corteza esté muerta, y ahí es donde ellos se emergen. Más que nada, este hongo empieza a habitar en la hormiga, y como hay cierto tipo de venados que come esa corteza, llega a crear igual en el venado que haga lo mismo que la hormiga, que el hongo literalmente lo invada y tenga comportamientos agresivos hacia personas de su misma especie. El problema, o por lo cual les aterra a los científicos de Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay gente que consume carne de venado y se teme que al consumirla llegue el hongo hasta el cuerpo humano. ¿Se imagina un ataque zombie por hongos? Pero qué cosa. Oscar, ¿algún dato interesante? De mi parte les voy a contar un dato interesante, y es el cual de que de muchos modos se obtienen fármacos que han sido de gran avance para la medicina. Tal es el caso del Penicillium schizogenum, el hongo productor de la penicilina y que produce la lovastatina. Vaya, parece que los hongos también nos ayudan en la medicina. Qué interesante, ¿cierto? Bueno, espero que haya sido de su agrado este tema. La verdad, creo que es un tema bastante interesante. Los hongos tienen una gran importancia en la vida cotidiana y la mayoría de nosotros, pues desgraciadamente no lo sabemos. Eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención prestada. Adiós. Adiós. Adiós, bye.